nuestro entorno laboral muchas veces estamos expuestos a trabajar con equipos o con herramientas que facilitan nuestro desempeño laboral. Pero ojo, algunas veces también, ya sea por un accidente o por negligencia, podríamos terminar dañando alguno de estos equipos. Y uno se pregunta, bueno, ¿a qué me expongo? ¿Simplemente a que me lo cobren? ¿O podrían despedirme por este daño? ¿Se diferencia de alguna manera la forma en la que se dio este daño del equipo? Bueno, el licenciado Mario Navarro está acá para casi me ahogo, para respondernos a esas preguntas. Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, yo tengo una pregunta que hacerte primero, con base al manero. ¿Vos qué pensás de la adicción al sexo? No, está todo bien. Lo agarré todo fuera de bien, base, señor. ¿verdad? Bueno, empecemos mejor con el tema al que vinimos. ¿Cuál es esa responsabilidad legal que tiene un colaborador al momento de terminar dañando algún equipo o herramienta de la empresa? Ok, vamos a ver. Lo que hay que comprender por parte de la persona trabajadora es que tiene también obligaciones patronal, más bien obligaciones de cuidar el equipo o las herramientas de trabajo. Al respecto, en caso de que por dolo, negligencia o culpabilidad provoque un perjuicio económico al patrono, el trabajador también tiene la posibilidad de que no solamente sea sancionado disciplinariamente, sea con una amonestación, sea con un ultimátum, inclusive con el despido, sino que paralelamente, ojo, paralelamente podría inclusive cobrársele ese perjuicio económico como deuda. Y eso ustedes lo pueden ver en el artículo 36 y 173 del Código de Trabajo. Es decir, a veces se nos dice es que es una u otra, o me sanciona o me cobra. Y lo que la gente no sabe es que no es lo mismo. El hecho que yo le pida a usted que me devuelva lo que me debe es una deuda, no es una sanción económica, no es una multa económica. Eso sí está prohibido en nuestro país. Diferente sería, José, si yo le digo a usted, José, ya que usted no vino a trabajar hoy, le voy a cobrar 50.000 colones. Eso es una multa económica. En nuestro país eso está prohibido. Es muy diferente, y como siempre digo, no lo mismo papas que chayotes, que yo le venga a cobrar a usted la cámara que descompuso el camarógrafo, ¿verdad? Por negligencia, y a la vez sancionar la torta que comete el camarógrafo por negligentemente dañar el equipo. Ahora, ¿podría haber alguna diferencia si este daño fue no por negligencia, sino por un tema accidental? O sea, ¿se podría tratar de diferente forma o al final siempre te van a cobrar el equipo? Hay un principio que se llama principio de ajenidad. ¿Qué significa eso? Básicamente lo que implica es que todo aquel o toda aquella falta de la persona trabajadora que haya sido causado por dolo, negligencia o culpabilidad, usted puede sancionar y a la vez cobrar el perjuicio económico. A la vez, ese mismo principio lo que dispone es que cuando usted no le puede atribuir la conducta al trabajador, usted no tiene certeza de si realmente cometió o no la falta o fue un accidente, ¿verdad? Lo que implica ese principio es que usted como patrono asume esos riesgos, de tal manera de que usted, como se dice en la calle, apechuga, ¿verdad? Esas faltas del trabajador o esos perjuicios económicos que se causa por accidente. Y para eso le pongo un ejemplo, José. Supongamos que yo voy en carretera, soy chofer y se me atraviesa una danta ahí en el Suqué, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que el trabajador en realidad no cometió ninguna infracción. De un momento a otro le salió el animal y por supuesto ahí iba a provocar una afectación en el vehículo. Eso lo que quiere también hacernos entender es que ante ese tipo de eventualidades el patrono asume esos riesgos. Ahora, ¿está en la obligación el patrono de tener algún procedimiento estipulado para hacer la investigación del caso y reconocer si fue un tema de negligencia o un tema accidental, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo como colaborador simplemente recibo una notificación por una sanción o por un cobro del equipo, pero digo, es que no están investigando realmente qué fue lo que sucedió? ¿Hasta dónde está obligado el patrono a hacerlo? El patrono está totalmente obligado a eso porque para poder sancionar a alguien usted tiene que tener prueba y tiene que tener prueba para poder atribuírsela a ese trabajador. Si usted no tiene eso, usted no tiene ninguna posibilidad de sancionar a la persona trabajadora. Caso contrario, lo que implica esa sanción es una nulidad absoluta y esa persona, ante la eventualidad de que usted la despida, va a poder inclusive solicitar un despido injustificado porque usted no tenía prueba, no podía, ¿cómo sanciona? Y sin prueba. Entonces eso sí o sí usted va a tener una posibilidad de que ese despido injustificado lo lleva a usted a asumir un montón de contingencias, como asumir el proceso judicial.
multas por infracciones laborales, cuya multa es de 1,23 salarios base, intereses, indexación, pagarnos los honorarios a los abogados, ¿verdad? Costas procesales. Es mucho el perjuicio económico que tendría el patrono por realizar un mal despido o una mala sanción. O sea, y yéndonos a lo básico que es cobrar, ya sea el reemplazo del aparato o la reparación del aparato, entonces va a depender mucho de esta investigación o de cuáles son esos procedimientos internos que tengan. Supongo que deberían de existir políticas y que uno las conozca también. Ahora, ¿cómo se haría en el caso de que decidan cobrar? ¿Me lo descuentan del salario? ¿O yo tengo que llegar a algún acuerdo de cómo lo voy a pagar? ¿Qué dice la ley con respecto a eso? Excelente pregunta. Hay varios escenarios que lo podemos hacer. En el supuesto que el trabajador diga, sí, acepto que le debo dinero, acepto que me jale la torta, entonces eso podríamos llegar y darnos la mano. Y eso simplemente se hace un acuerdo de pago. En el acuerdo de pago, si usted tiene toda la plata, José, usted puede pagarme de una vez si usted se lo quiere. Y dejamos plasmado en el acuerdo cuál fue el método utilizado. Ahora bien, si usted me dice, sí, yo le debo, pero no tengo dinero para pagarle, entonces esos dos artículos que les decía, el 36 y 173, nos permiten que en no menos de 4 pagos, eso sí, usted de forma fraccionada vaya pagando el equivalente a un embargo de salario. Es decir, hacemos la simulación de que estamos calculando un embargo y ese es el monto que a usted le podrían ir rebajando por la deuda que usted adquirió con el patrono. Ahora bien, José, tendremos situaciones donde el trabajador le va a decir al patrono, no me da la gana de pagarle, va a ver cómo hace, usted no me toca mi salario porque mi salario es irrenunciable, es intocable, lo que es parcialmente cierto, porque también hay excepciones a la regla como esos dos artículos y lo que dice el 163 del Código de Trabajo. Que, José, en ese tipo de situaciones, cuando el trabajador le dice no, ustedes como patronos van a tener que luchar contra criterios como el del Ministerio de Trabajo que le van a decir del todo, no, usted no puede tocar el salario del trabajador, lo cual no es tan cierto, porque si es una deuda, usted sí puede imponer la deducción como deuda, incluso hasta de la liquidación laboral. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en esos trabajos donde son un poco más informales, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que si no son una empresa completamente consolidada, que tiene contratos y todo esto, sino que yo trabajo, no sé, en algún... no voy a poner específicamente qué tipo de trabajos para no categorizar, ¿verdad? Pero donde tengo un acuerdo, ¿verdad? Y de pronto me dicen, como usted lo explicaba ahorita, me sancionan y también me cobran. Entonces me dicen, bueno, quedó despedido por este daño que hizo y cuando me dan la liquidación me van a decir, le rebajé lo que costó el reemplazo del aparato. Es que ese es un gran tema, José. Por eso les explicaba lo de los derechos irrenunciables. Usted en realidad tiene que dejar constancia de que le paga la totalidad de la liquidación a la persona trabajadora. Es decir, si usted llega y deduce eso de la liquidación sin el consentimiento de la persona trabajadora, eso le genera a usted, señor patrono, la posibilidad de que ese trabajador vaya a un juzgado de trabajo o vaya al Ministerio de Trabajo a hacer la reclamación de los derechos que le correspondían. Entonces, para que usted no tenga ese riesgo, lo que yo le sugiero a usted es hacer un finiquito, ¿verdad? Donde ustedes dejen constancia mediante un endoso de cheques, por ejemplo, o mediante transferencia bancaria, de que usted le paga la totalidad de la liquidación laboral a ese trabajador y que el trabajador, habiendo recibido la totalidad de su liquidación laboral, voluntariamente le devuelve a usted lo que le debe, la deuda. Claro, en caso de que esté de acuerdo. En caso de que el trabajador diga, no me da la gana, ve a ver qué hace usted. Usted lo puede liquidar de la liquidación según el 36 y 173, pero usted debe saber que va a tener que seguramente asumir un proceso judicial e ir a defender la tesis de que eso era una deuda y va a tener que tener prueba y certeza de que el trabajador cometió esa falta. Ahora, ¿hasta dónde es recomendable que tanto la empresa o yo no sé, los colaboradores también puedan tener un seguro que de alguna u otra manera cubra este tipo de imprevistos, ¿verdad? O sea, sabemos que trabajamos con un factor humano que inevitablemente, ya sea por un tema accidental o por una negligencia, pues sí, puede llegar a suceder que se dañe un equipo, ¿verdad? O sea, vos puedes estar en una reunión y de pronto alguien pasó y dejó caer un vaso sobre tu computadora de la empresa y ya la dañó, claro, ¿verdad? Y fue un tema accidental. O que uno diga por negligencia porque no tenías que estar con una taza de café a la par de tu computadora en una reunión. Sí. Pero ¿hasta dónde sería necesario también o podría ser válido que la empresa o el colaborador cuenten con un seguro para estos casos? Eso es totalmente válido y es posible, incluso muchos empresarios lo tienen. Ahora bien, el tema es ver las condiciones de ese seguro, porque hay situaciones donde el trabajador lo hace intencionalmente, negligentemente.
Ante esa situación, en caso de la investigación de esa compañía de seguros, posiblemente no le cubra. Entonces eso es un tema de verificación con la compañía de seguros, si existe esa posibilidad. Inclusive veamos los vehículos, los camiones de las empresas tienen su propio seguro, entra a responder el seguro del vehículo. Sin embargo, ¿verdad? Ante la eventualidad de que se lo cubra, debemos de saber que ese seguro se va a aumentar. Nos van a cobrar, por ejemplo, un monto económico inicial. ¿Y eso quién lo cubre? ¿El patrono o el trabajador? Eso es lo que tenemos que ir definiendo. Bueno, definitivamente un tema del cual no estamos exentos. Todos utilizamos equipos y herramientas. Lo importante es saber cuáles son mis derechos, incluso cuando yo siento que fui despedido de una forma injustificada. Mario, muchísimas gracias. Gracias, José. Y al ser las 9:40 de esta mañana, hacemos una pequeña pausa comercial, pero no se despegue, que aún tenemos mucho que compartir con usted acá en la revista, porque ya lo sabe, la vida es hoy.